¿Te gustaría saber cómo comunicar eficazmente? ¿Quieres conocer algún truco para la comunicación oral y escrita? ¿Y es más, algunas de las pautas para saber hablar en público? Si te interesan estas y otras cuestiones, te invito a que nos acompañes en el programa de esta noche. Muy buenas noches, mi nombre es Fabián Villena y esto es Actitudes Positivas. Sobre el arte de comunicar vamos a tratar a lo largo de hoy. Por eso hemos decidido titular el programa Cómo comunicar eficazmente. Como ya es habitual, contamos con un colaborador que le tenemos muchísimo cariño. Carlos Guerrero, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Fabián, ¿qué tal? Muy bien. Carlos, haces de enlace con el mundo virtual y nuestro programa. ¿Qué cuentan en internet sobre este tema? No lo sé. Hoy... Otra vez, sí, igual. Exacto, sí, si me das permiso voy a hacer referencia... No, pues nada, pues cerramos y me voy. Si me das permiso, espero que sí. ¿Sí? Venga, vale. Quisiera hacer alusión a uno de mis mayores mentores actualmente, que es David Juárez, y a una reflexión sobre la comunicación que sobre todo he escuchado varias veces de él, ¿no? Y es que la comunicación es la parte del iceberg que se ve, ¿no? Un iceberg tiene una parte visible, pero otra parte mucho más grande debajo del mar, que es muy importante, y la parte del iceberg es la más pequeña, pero es la que se ve, ¿no? Entonces, si la comunicación no se trabaja, el resto del iceberg no sirve para nada. Entonces, me gusta mucho esa reflexión, ¿no? Y como hoy hablamos de comunicación, un dato importante en internet, que sí que he hecho mis deberes, que he podido... Pensaba que me sonaba ya excusa, digo, a última hora se ha acordado de David Juárez, no me he preparado nada. Exacto. ¿No? Datos curiosos, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, en superproducciones cinematográficas de Hollywood, por ejemplo, Avatar, una de las películas más taquilleras de toda la historia, la primera en 3D que se hizo, datos curiosos sobre el presupuesto que se invirtió en la película, 237.000 millones de dólares, más 150.000 adicionales solo en marketing y comunicación. O sea, es alrededor de más de la mitad del presupuesto dedicado a solo a producir la película, ¿no? Es cuanto menos curioso, ¿no? Ahí vemos la importancia que realmente tiene y que seguro que esto es prueba de que luego ha alcanzado esos baremos, ¿no? de ventas y de... Muy bien. Me sumo también a la valoración que hace de David Juárez. De hecho, fue el primer invitado que tuvimos en el programa. En nuestro primer programa, David Juárez, le mandamos un abrazo desde aquí. Y bueno, para introducir el tema, siempre me gusta dejar 3 puntos que yo considero que son claves. Y el primero de ellos yo hablaría de la asertividad. Asertividad cada vez un poquito más de moda, pero muchas veces no sabemos a qué nos referimos. A mi modo de entender es decir las cosas de la forma adecuada y en el momento adecuado. Para ello hay un libro que me parece brutal, que es el libro de la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg, y me encanta unos 4 pasos que te da a la hora de cómo comunicarnos siendo asertivos. Y él habla en primer lugar de observar cuál es la situación, dejando libre de interpretaciones y prejuicios y demás. Luego trata de que hallemos qué es lo que sentimos, qué sentimientos y emociones hay en nosotros. El tercer paso habla de detectar qué necesidades tenemos. Y por último, ya se trata de pedir lo que queremos. Decimos cómo nos manifestamos y pedimos aquello que necesitamos. Os dejo esos 4 pasos y os invito a que profundicéis más en este libro, La comunicación no violenta. Segunda clave de la que os hablaría es la de sintetizar. Creo que estamos en la era de hipersaturación de informativa, vamos. Tenemos muchísimas inputs, mensajes publicitarios, posts y demás que no paran de llegarnos mensajes. Entonces, cada vez tenemos menos tiempo para atender a todos esos mensajes. Y una de las recomendaciones, sobre todo cuando estamos en temas de comunicación escrita, es, oye, vas a mandar un email, vas a mandar tu propaganda. Trata de, una vez que ya lo has creado, de cómo lo puedo decir lo mismo, manteniendo la esencia, cómo lo puedo decir con menos palabras. Y la tercera sería de háblale de lo que les interesa a ellos. Una de las costumbres que tenemos es que caemos en nuestro egocentrismo y terminamos hablando muchas veces de lo que a nosotros nos interesa sin tener en cuenta qué es lo que realmente le interesa a la otra persona. Cuando tenemos en cuenta este punto, normalmente la comunicación fluye muchísimo mejor. A modo de síntesis, repasamos, es asertividad, es sintetizar y hablarle de lo que les interesa a ellos. Y bueno, hoy hemos traído a una invitada que creo que es súper idónea para el tema que vamos a tratar. Es escritora, emprendedora, abogada, bueno,
Ahora te lo explicará Carlos. ¿De quién se trata, Carlos? Bueno, pues tenemos con nosotros a Laura Segovia. Y bueno, yo realmente hace muy poco que la conozco, pero bueno, la verdad es que es un placer. Bienvenida, Laura. Gracias. Puedo decir desde el corto tiempo, ¿no? Como digo, que te conozco, que es verdad que eres una apasionada de la comunicación, ¿no? Se nota, se percibe. Bueno, ella es polifacética, pasando de áreas como desde el derecho, ¿no? La música, la escritura, que te encanta, ¿no? Esa parte de la comunicación escrita, ¿no? Sí. El coaching, ¿no? ¿Cuántas facetas puedes abarcar? Una gran cantidad. ¿Tienes algún libro por ahí escrito, ¿no? Que luego nos contarás? Bueno, actualmente impartes cursos, talleres en escuelas de negocio, universidades. Te gusta aplicar el método del coaching y bueno, la verdad es que es un placer tenerte aquí. Muchas gracias, igualmente. Muchísimas gracias, Laura, por acompañarnos. Y la primera pregunta que yo te haría es, ¿qué sería para ti comunicar eficazmente? Pues para mí, aparte de los libros, tratados o esto que comentan, es enriquecerse mutuamente con lo que tienes al lado, o lo que tienes enfrente, ¿no? Creo que la comunicación sirve para enriquecernos y intentar evitar las mayores distorsiones que se suelen dar, tanto por las representaciones mentales que cada uno tenemos, como por los ruidos, ¿no? que circulan a nuestro alrededor. 3 reglas básicas que nos pudieras dar para comunicarnos de manera práctica, efectiva. Pues mira, has dado una de ellas. Te ha quitado. No, es que estamos hablando de lo mismo. Se trata de compartir. Estamos hablando de lo mismo. Se trata de compartir, desde luego. Efectivamente, es no centrarnos en nosotros. Es decir, primero pensar a quién nos vamos a dirigir. Ser sinceros, ser auténticos. Y por último, se nos olvida muchas veces cuál es el objetivo de nuestro mensaje. ¿Para qué decimos lo que decimos? ¿Qué finalidad va a tener, ¿no? Esto, claro, tiene que ser en un proceso rápido y muchas veces la comunicación oral no permite detenernos a pensar, a ser asertivos y decir, oye, ¿esto cómo lo voy a decir para molestar lo menos posible, ¿no? Repasa un segundito, me he quedado con centrarse en ellos, sí. El objetivo de la comunicación, ¿y cuál era la otra, la del medio? ¿La intermedia? Sí. Ser sinceros y naturales. Ah, ser auténticos, sí. Me encanta, sí, sí. Bueno, Carlos. ¿Y cuánta diferencia hay a la hora de comunicar de una manera oral o escrita? Bien, pues incluso en nuestros comienzos, ¿no? como seres humanos, primero tuvimos la comunicación oral. La comunicación oral es más rica o más directa porque es la primera comunicación que tenemos pues desde bebés, desde niños, incluso como animales, ¿no? Y después surge una comunicación ya más elaborada, que es la comunicación escrita. La mayor diferencia es que al ser más rica la comunicación oral, yo puedo meter gestos, puedo meter una intención o puedo meter un significado que en la escrita conlleva un aprendizaje de una metodología. Yo me puedo entender sin mantener el mismo idioma, ¿no? Sin tener el mismo idioma con un japonés o con un inglés. Lo que no puedo es entenderme si no tengo el mismo código. Como seres humanos tenemos el mismo código oral, del cuerpo y de la expresión, ¿no? Yo creo que esa sería la mayor diferencia. Es mucho más fácil comunicar oralmente, además tienes un feedback inmediato y en el otro lado no. Como he dicho, la comunicación eficaz es aquella que enriquece y no puedes enriquecerte si no recibes un feedback, ¿no? Entonces es más compleja. Como antes comentaba Carlos en la presentación, eres escritora también. Sí. Has escrito el libro de Diálogos con Elena, que es una trilogía y se han publicado los 2 primeros volúmenes. Sí, ¿verdad? los 2. Estoy manteniendo el misterio. ¿Sobre qué tratan estos libros? Pues... Y luego nos cuentas el final del tercero también. Sí. Bueno, estaría mal, así se crea a veces. No, en fin, Diálogos, como su nombre propio indica, tiene que ver con la conversación, en conocer a las personas a través de la conversación, ¿no? Cada uno de los volúmenes tiene aproximadamente 400 y pico páginas. Está escrita esta trilogía de octubre a marzo. O sea que en apenas cuatro meses terminé de escribirlo, ¿no? ¿Los 3? Sí.
¿No hacías otra cosa? Sí. 1500 páginas. Sí, pero, sí, efectivamente me llevó mucho tiempo. Estoy escribiendo. Sí. Era un diálogo, ¿no? Y entonces en un diálogo, claro, abulta más, ¿no? Porque dices, hola, tienes que pasar a la siguiente línea. Pero bueno, ya fuera de bromas, cada volumen está pensado o está escrito en una conversación diferente. Es decir, en el primer volumen me centré en un personaje, es un personaje femenino que habla en primera persona y claro, tú la conoces a ella a través de sus ojos, de lo que ella siente, de lo que ella vive. En el segundo volumen aparecen dos personajes, uno masculino y uno femenino, y cada uno habla. Y entonces conoces también a la protagonista a través de los ojos de otro. Y en el tercer volumen dije, venga, voy a rizar un poquito el rizo, y conocemos a los protagonistas de la historia a través de lo que se denomina en cine segundones, ¿no? Los de reparto. Sí. Entonces, conoces a los protagonistas no solo a través de sus ojos, sino cómo los ven los demás. Hay un detalle en el que, bueno, la protagonista es así un poco estupenda ella, y uno a sí mismo no se dice, ay, yo soy estupendo, pero hay una de ellas que la critica y dice, bueno, ya veo venir por ahí a la divina, ¿no? La llama la divina. Pues como diciendo, bueno, pues una especie como de insulto, como de mote. Nosotros a nosotros mismos no nos ponemos mote, necesitamos a los demás. Entonces esta trilogía yo también quería que fuese no solo recoger una historia cotidiana, porque es una historia cotidiana, fantástica e imaginada, sino además el cómo se narra. Me parece muy importante, porque cuando escribes, que tengo otros libros escritos aunque no publicados, cuando escribes y describes y haces narrativa, es el escritor el que está dándote la interpretación de los hechos. Y a mí, como coach, me gusta que cada uno ¿no? interprete o qué quiere decir esa conversación que han tenido, esa acción. Entonces lo desarrollé un poco como una película. Estaban en escena y yo tenía claro cómo se desarrollaba y luego le ponía las palabras. Luego ya lo pules para que quede un poco más mono, tal palabra, tal. Pero en realidad es como escenas de teatro, ¿no? Y eso es la vida misma. Nosotros hacemos interpretaciones de lo que hacen los demás. No me quiero enrollar mucho, pero vaya, Carlos ha dicho algo, ha hablado de un iceberg y efectivamente la punta que vemos en los demás es cómo nos comunicamos. La comunicación, o a través de la comunicación conocemos la conducta o el comportamiento de las personas, todo lo que subyace, sus valores, sus juicios, sus pensamientos. Todo eso es lo que está por debajo. ¿Y qué es lo que se ve? Lo que comunica. Conforme me lo contabas, me venía mucho a la cabeza la programación neurolingüística, ¿no? Sí. Las tres posiciones perceptivas, ¿no? El yo, con el tú y luego ya una tercera acción. Es que soy una estudiosa de la PNL, no la practico y tal, pero las partes que afectan a la comunicación me parecen maravillosas. El programa de hoy está sobre todo dedicado a la comunicación. En tu libro, los amantes de la comunicación van a poder aprender, disfrutar. No, se van a divertir, es una novela. El que quiera leer entre líneas lo entenderá. Se van a hacer reflexiones, por supuesto van a pensar cómo utilizamos o cómo escapamos de la comunicación, pues a través de, yo qué sé, desde el alcohol hasta el sexo, hasta la evasión, pero no es un libro técnico ni tiene esa pretensión, es simplemente un libro de entretenimiento. Para divertirse. Sí. Muy bien, Laura, y ya pasando al terreno de la comunicación oral, ¿cuáles crees tú que son los tres principales errores que se suelen cometer? Te digo tres como si quieres decir alguno más, ¿no? Bueno, yo creo que, vuelvo al principio, no pensar en el otro, no pensar en el enfrente y sobre todo no tener una buena gestión emocional, porque en la oralidad está esa inmediatez que hace que tengas que tener trabajado previamente pues eso, tus creencias, tus prejuicios y tu respuesta o tu reacción frente al feedback de los demás, ¿no? Entonces, si tienes una buena gestión emocional, sueles tener una buena comunicación oral. Y para tener una buena gestión emocional,
¿qué podemos hacer? Porque yo, vamos, lo primero que se me viene a la mente es muchas veces, una cosa son los hechos objetivos que se están sucediendo, pero luego ya ahí entran las cavilaciones, interpretaciones, prejuicios y creencias que podemos tener respecto a eso. ¿Cómo podemos gestionar inteligentemente nuestras emociones a la hora de conversar? A la hora de conversar, ser cauto, y además una clave que se escucha últimamente es la escucha activa, ¿no? Sí. Pues muchas veces podemos simular esa escucha activa y simplemente que nos sirva de parón, de decir, voy a escuchar antes de hablar, ¿no? Voy a ver. A veces ese minuto, ese segundo, esto hace que nos calmemos y que racionalicemos. ¿Por qué voy a decir lo que voy a decir? O qué finalidad o cómo va o qué consecuencia, no siempre se puede prever, pero qué consecuencia va a tener eso, ¿no? Es decir, intentar domar la impulsividad. De alguna manera sería un poquito apagar también el diálogo interno, eso para escuchar. Y escuchar con apertura, ¿no? Sí. Porque ya si estamos escuchando con prejuicios, toda esa información se va a ir filtrando y va a estar de alguna manera contaminada. También una de las cosas que yo detecto, que mucha gente, el otro día creo que escuché que era el segundo miedo más común que hay, que es el miedo al hablar en público. Sí. ¿Qué diferencias ves tú entre la comunicación del tú a tú y el hablar en público? Bien, me ha gustado la palabra que has usado. La principal diferencia es que no estamos entrenados. Y como he comentado, el hablar de tú a tú lo hacemos siempre, es lo que se nos ha enseñado, e incluso en las escuelas se nos enseña a hablar al profesor, a hablar al alumno, a hablar al amiguito, pero no se nos enseña a hablar en público. Entonces, esa falta de entrenamiento, pues como todo, si yo no sé lo que es tirarme en paracaídas, pues voy a tener más miedo que una persona que esté entrenada en ello. Eso para empezar. Y segundo, no es el miedo a hablar en público, es el miedo a la exposición pública, es el miedo al juicio. Entonces, ¿qué hay que trabajar en hablar en público? Nuestros juicios. ¿Qué nos decimos a nosotros mismos? ¿Por qué? Porque normalmente ese miedo de hablar en público deviene, bueno, de la falta de entrenamiento o de una mala experiencia. O una mala experiencia que hacemos o decimos como esto nos fue mal, siempre nos va a ir mal. Normalmente nos exponemos a hablar en público cuando en una etapa de mayor inseguridad, que suele ser nuestra infancia, nuestra niñez, quien no ha dicho algo y se han reído los demás, ¿no? Entonces, bueno, superar eso nos ayudará. Y luego están los traumas. Yo los traumas no los trato, entiendo que los psicólogos son los que intentan extraer a aquellas personas que ya no es que no vayan a necesitar hablar en público por su trabajo, sino en su vida privada, lo típico de... Que más que menos no te hacen, alguna vez te meten en esa situación, ¿no? De sí, luego, unas palabras. Mira, cada uno es muy gracioso. Yo doy conferencias o doy ponencias y bueno, siempre te pica el gusanillo antes de salir. Y bueno, pues puede haber 100, puede haber 200, o la cámara que te vea más gente. Pero a mí, en un acontecimiento familiar, a ver, Laura, ¿puedes decir unas palabras? Me muero. Digo, ¿por qué? Yo sé por qué, ¿no? Entonces, bueno, cada uno tendrá que ver cuál es su punto, ¿no? Y desde luego el miedo escénico es necesario, es bueno. El miedo nos hace estar ahí alertas y nos predispone a solucionar los problemas en el menor tiempo posible. ¿Qué consejos darías pues a todos aquellos que quieren mejorar la comunicación en público, la comunicación oral en público? Bien, que revisen cuáles son sus pensamientos o sus creencias mientras están abordando ese tipo de situaciones. Y segundo, formarse y entrenarse. El 60% del éxito de hablar en público reside en la preparación y se nos olvida. Somos muy buenos improvisando cuando estamos muy preparados. Si no, no. Entonces, cuando tú sabes hablar de un tema o piensas que, bueno, esto puedo estar hablando 1000 horas y hablas 10 minutos y dices, y no se me ocurre nada más. Entonces, hay que prepararse mucho porque cuanto más te hayas preparado, más seguridad te dará. Y luego, como todo, tú el primer día no te subes a una bicicleta de montaña donde apenas pones los pies, ¿no? Primero vas con ruedines, sales 5 minutos, te caes 3 porrazos y otro día pues ya te pones media hora.
Entonces la gente piensa que me tengo que entrenar a hablar en público para salir, por ejemplo, en un vídeo en YouTube y que me vea toda la panda y me diga, ¡ah, qué mal! No. Se trata de poco a poco ir haciendo pequeñas progresiones que me den confianza y eso se vea, ¿no? Es como todo. Cuando nos quieren enseñar a conducir, ya nos vemos en el Ferrari. No, macho, primero hay que pasar a autoescuela y es dar ese primer paso si realmente es necesario. Que yo digo, ¿qué trabajo hoy día? ¿Qué trabajo hoy día? ¿Qué profesión hoy día no requiere una exposición pública? No digo ante un auditorio, pero no sé, ante un comité de inversores, ante una negociación, eso es hablar en público, incluso en la familia, etcétera, ¿no? En todos los ambientes creo que es necesario. Con las dos claves que estabas comentando me han venido ideas, la de los pasos sucesivos. Realmente casi cualquier fobia en psicología se trata con la exposición gradual, que realmente es eso, ir dando pequeños pasos. Y claro, si nos comparamos con alguien que es un mito ya de la comunicación y en tu primera salida quieres hacer lo mismo, claro, así se te quitan las ganas, ¿no? Y en segundo lugar también, de lo de la preparación, creo que era Churchill, que una vez le escuché una frase que me hizo muchísima gracia, que decía algo así: he tardado 3 meses en preparar este discurso improvisado. Sí, sí, muy buena frase. Sí, porque al final, ¿no?, tienes que prepararlo muchísimo. Claro, luego en la improvisación Hay un dato que has dicho, no sé si todo el mundo se ha estrenado de la misma manera, pero yo me estrené dando conferencias, siempre he estado expuesta, porque los abogados hemos actuado delante de un tribunal, pero vaya, lo que es dar una conferencia y hablar ante el público, eso que dices tú gradualmente, y yo me estrené así. ¿Por lo grande? A lo grande es lo que te empujan y dices, bueno, aquí me encuentro. No se lo recomiendo a todo el mundo, pero sí se lo he recomendado a determinados alumnos y que igual ya sientas que tienen esa preparación, clientes ¿no? míos, que les digo, tú eres de los que necesita que el foco se encienda y salir. Y otros no. Entonces, dependiendo del perfil o del patrón, no hay que un vas único conociendo, método perfecto para todo el mundo. Para nadie. Por eso cuando me preguntan, oye, un libro para hablar en público, pues hay miles, el que te guste, hay un montón de Dependerá trucos. también de qué es lo que te para, claro. Eso es detectarse y estudiarse a uno mismo, que es lo que le gusta, ¿no? Lo que me has comentado antes de una foto, ponerse, bueno, diferentes cositas que a uno le den fuerza. Y eso no está escrito en ningún manual. Lo que a ti te funciona, a mí no me va a funcionar. Eso es algo que quizás en coaching aprendemos mucho, ¿no? Que no hay un método exacto ni único, y que por eso entiendo que la formación tiene que ser un poco individualizada. Tiene una cosa buena, ¿no? Eso de salir de repente y enfrentarte ante un si gran puedes auditorio. lo más, puedes lo menos. Claro, luego en la frase que yo muchas veces me he repetido de manera interna, ¿no? Que viene de un amigo mío, Antonio Molina, que de aquí lo saludo, ¿no? Que decía, mira, en peores plazas he toreado ya, ¿no? Una vez que ya has superado eso, ya las siguientes veces dices, bueno... Sí, Fabián, pero eso, como decía, si tienes una mala experiencia no volverás a salir jamás en la vida. Depende, claro, cómo lo has superado. Entonces, claro, hay que saber con qué tipo de alumnos, pues eso te claro, digo. no, exacto, lo primero que habíamos recomendado es graduar, porque como les salga ¿no? muy mal, entonces ya sí que no habrá una segunda oportunidad. A mí me da mucha pena, ¿no? Pero hay gente... O costará mucho más luego esos pasos sucesivos ir dándolos, desde claro, luego. porque tienes otra vez que dar marcha atrás, como el que empujan a la piscina y, claro, no sabe nadar. ¡Ah, seguro que como los perritos llega al borde! Oye, como lo pase muy mal, igual no se vuelve a bañar. Ahí caemos otra vez en el egocentrismo, ¿no? Lo que le ha funcionado bien a una persona, se piensa que a todos le va a funcionar bien e intentan imponer lo mismo. Cambiando un poquito ya a la comunicación escrita, ¿cuáles son los errores que tú percibes que se suelen cometer más a menudo? Bien, a mí me apasiona, casi te diría que me apasiona más la comunicación escrita. He visto un campo ahí porque... Las redes sociales eres una crack, ¿eh? Me gusta, o sea, no lo hago por ningún tipo de interés, sino porque realmente me gusta conectar con la gente. Y hoy en día, si llamas a alguien por teléfono, parece que le molestas. Que tú dices, bueno, no te voy a llamar, te voy a escribir y tú ya me respondes y tal, ¿no? Entonces estamos en una era muy de cámara fuera, donde nos comunicamos muchísimo, más que para tomar un café, todo es por escrito, y entonces uno de los mayores problemas vuelve a ser lo mismo. ¿Para qué escribes lo que escribes? ¿Cómo lo va a interpretar el otro? Y no intentar o no usar esos métodos que hoy en día
tenemos, o esas herramientas que complementan la escritura. Véase los emoticonos. Los emoticonos se crearon para que cuando yo diga una frase y la quiera decir en un carácter desenfadado, tengo que indicarlo, porque el que lo lee en ese momento puede estar en una situación crítica, y es eso, es que no nos ponemos en el lugar del otro, siempre pensamos que como yo estoy happy, le voy a enviar un mensaje y el otro lo va a recibir happy, pero no. Entonces ponerse en el lugar del otro y decir, bueno, a mí cómo me gustaría que me escribieran. No sabes cómo cambia enviar un mail, un mensaje con un saludo, acordándote de esa persona, aún así nombrándola, diciendo su nombre. ¿Qué cuesta? No sé, 5 segundos más. Esos 5 segundos puede evitar el que tengas que luego seguir emitiendo unos mensajes porque alguien no lo ha entendido. Entonces, uno de los mayores errores es pensar que esa persona que está ahí está en la misma sintonía que tú y encima eres tan osado de no ver ese feedback que has recibido y quedarte tan a gusto, ¿no? El problema de dar por hecho, ¿no? Sí. Tremendo. Vamos a tener que aplicar una de las claves que hablábamos de sintetizar, de síntesis, porque se nos ha pasado el tiempo volando y me gustaría plantearte al menos 2 preguntas antes de irnos. Y la penúltima, que te la haga Carlos. Sí, hay una palabra tuya que nos gusta mucho y es comunicación. ¿Nos podrías explicar brevemente de qué? Acción, comunicación, ¿no? Con 2 Cs, sí, me gusta. Y tiene que ver otra vez con lo que he dicho al principio. Comunicar es un proceso complejo bidireccional. Si no existe un cambio de lo que sea, si no produce un resultado, tu comunicación es ineficaz. Entonces, esa acción quiere decir que cuando yo transmito algo o estoy recibiendo algo, tiene que haber un resultado, un cambio, tiene que haberse producido una emoción, un pensamiento, algo, aunque sea negativo. No siempre estoy pensando en emociones positivas, sino emociones también negativas. Lo que sea, aunque sea información, tiene que producir un cambio. Por eso entiendo que la comunicación no es solo en un sentido, es en 2 y es más, es acción, es poner en práctica aquello o nuestra conducta que produzca un cambio. Y una pregunta que ya es habitual en nuestro programa es, el nombre de nuestro programa es Actitudes Positivas. ¿Qué importancia crees tú que tiene la actitud positiva a la hora de comunicarnos? Bien, la actitud positiva, entendida, porque... Sí, depende de la interpretación que le dé uno, ¿verdad? Efectivamente, entendida como flexibilidad o abierto. Tú tienes que estar abierto en comunicación, tanto para dar como para recibir. Porque incluso en el escrito, en la comunicación escrita o en la mera información o en el mero dar datos, tienes que estar receptivo. Entonces entiendo esa actitud positiva como estar abierto en comunicación. Porque, insisto, y además hablabas de asertividad, es posible que tenga que dar una mala noticia, una crítica o simplemente una petición de mejora. No es algo que entendemos positivo, pero sí que lo es, porque estoy abierto, igual que yo doy, a recibir. Lo cambiaríamos a actitud positiva por apertura, ¿no? Sería un símil ahí. O sea, entiendo la actitud positiva en la comunicación como apertura. Muy bien. La última, vamos a aprovechar, recomiéndanos algún libro relacionado con comunicación. Bien, soy un desastre. De los que te gusten, ¿no? Sabemos que cada uno necesita el suyo. Esto Dale Carnegie, yo siempre me voy al origen, ¿no? Dale Carnegie me encanta. Y... el de cómo ganar amigos e influir en las personas, ¿no? Sí. Ese, por ejemplo, a mí me encantó. Vamos. Yo tengo otro, pero bueno. El de cómo bueno, dile. ¿Cómo suprimir las preocupaciones y ser feliz? No, Dale Carnegie me gusta. ¿Cómo hablar en público? Cómo hablar en público y influenciar, ¿no? Tener influencia en los hombres de negocio. Así es que es un título como muy antiguo, pero está en pleno vigor, ¿no? Dale Carnegie. Y luego un libro que casi nadie menciona, que habla de lenguaje corporal, porque hay un montón de comportamientos. En realidad es un antropólogo, Edmond Morris. Ahí no lo conozco. El hombre al desnudo es un libro. Me suena. No lo he llegado a leer. Ay, de verdad, perdón, que los nombres. Venga, me voy ya, si no he leído eso, venga, fuera de aquí, Fabián. El hombre al desnudo es buenísimo porque habla precisamente de los gestos, ¿no? Todos los gestos en realidad es comunicación y él sigue un poco los axiomas de Paul, ¿no? De que no existe la no comunicación y tal.
y como antropólogo me encanta su visión. Los compartiremos en las redes sociales, confirmaremos, te pones en contacto con Carlos, exacto, no vaya a ser que alguien termine leyendo por ahí otro libro que no sea ese, ¿vale? Y nada, darte muchísimas gracias porque nos ha hecho muchísima ilusión que estés aquí. Y a mí que sigo el programa y me encanta. Sí, pues muchísimas gracias. Por esa actitud positiva. Carlos, ¿qué sitios de interés nos recomiendas? Bueno, en la comunicación aplicada al mundo empresarial siempre me gusta hacer referencia a los grupos en LinkedIn, ¿no? Pues en el campo de la comunicación encontramos distintos campos en LinkedIn. Disculpar con el catarro. Te voy oyendo que te vas apagando. Parezco el Ramazotti, ¿no? Con la nariz así. Bueno, para cada sector, ¿no? Hay grupos diferentes en LinkedIn, pues para comunicación oral, para mejorar la comunicación empresarial, para mejorar la comunicación escrita, ¿no? Hay diferentes campos donde poner foco, ¿no? Depende de lo que quieras mejorar. En SlideShare hay mogollón de diapositivas, de ponencias sobre el tema, incluso MOOCs, que son Massive Open Courses, creo que se llaman, que son cursos abiertos a todo el mundo, ¿no? De la Universidad de Cantabria tiene uno que se llama Presentaciones Eficaces, que está abierto a cualquiera, y un portal que para mí es un recurso al que suelo recurrir, que es elartedepresentar.com, que hay muchos recursos y muchos consejos que puedes ir cogiendo para ir mejorando según qué necesidad tengas. Muchas gracias, Carlos. ¿Y alguna clave con la que te quedes de lo que ha dicho Laura? Me gusta mucho lo de la palabra de comunicación, ¿no? Que una comunicación tiene que llevar siempre, tiene que desencadenar algo, ¿no? Una acción, algo, tiene que provocar, ¿no? Entonces, la verdad es que me parece fantástico. Añadiría lo primero que ha comentado de enriquecernos mutuamente y por último la apertura que comentaba, ¿no? Bueno, ¿y cómo pueden ponerse en contacto nuestros amigos? Bueno, a través de redes sociales, a través de la página en Facebook, Instituto de Actitudes Positivas, a través de nuestro usuario de Twitter, que es actpositivas, a través del correo electrónico info@actitudespositivas.com, y dentro de un par de días tienen a su disposición en la página web de intercomarcal.com el programa para visualizarlo de nuevo, y en un par de días también en nuestro canal YouTube. También en nuestro canal de iVoox, para aquellos que les gusta descargárselo en el móvil y escucharlo. Que nos consta que en iVoox cada vez hay mayor seguimiento. Sí, de hecho, hay más número de visitas tal vez en iVoox que en YouTube. Muy bien, Carlos, te agradezco que a pesar de tus condiciones de salud hayas estado aquí aguantando. Espero que para la semana que viene te encuentres mejor. Eso espero yo también. Y te espero la semana que viene aquí, ¿vale? Claro que sí. Y bueno, ya nuestros amigos desde casa, les emplazamos hasta la semana que viene, esperando compartir más actitudes positivas y conocimiento práctico. Muy buenas noches. Intercomarcal Televisión.